Gracias por continuar en sintonía. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y también enviarnos sus opiniones a la dirección @epoliticoscdn37. Igualmente pueden también llamarnos a los números que aparecen en pantalla, al 809-683-8785 y 809-683-8786. Sea usted también parte de este encuentro, de este espacio y debate. E inmediatamente damos paso precisamente a debatir este tema. Y la pregunta que realiza la producción es: ¿constituye un cáncer para la sociedad dominicana el sistema de transporte público? Como dice el Congreso Nacional de la Empresa Privada. Adelante. Bien, yo creo que decir que se trata de un cáncer es exagerar un poco y también no tener esperanzas en que podamos nosotros pues mantener vivo el transporte público en la República Dominicana. Más bien yo creo que es un caos, es un desorden, y como desorden y caos tenemos que organizarlo. Para organizarlo también se necesita esa voluntad que realmente se está demandando. Las rutas, sobre todo en lo que es el Gran Santo Domingo, las rutas ameritan más organización y mucho más control. Pero además necesitamos que tengan mejores unidades que puedan permitirle a los usuarios tener más comodidad en términos de utilizar ese servicio tan importante. Porque precisamente quienes usan el transporte público son las personas que tienen mayor escaso recursos. Pero también yo creo que tiene que haber un orden en términos de lo que es el pasaje que se le cobra a las personas por estos tipos de servicios. Y otra situación que me preocupa, enhorabuena, es que muchas veces se compran en el país unidades carísimas de autobuses, de guaguas, y uno la ve en cementerios que parece ser que es a propósito, que lo dejan ahí para luego entonces utilizar la pieza, venderlas y producir de eso entonces algún beneficio particular. Creo también que hay que dar respuestas sobre los subsidios que se le dan al transporte y otras instituciones para tratar también de ser equilibrados y pensar si tenemos ese equilibrio entre lo que son los transportistas y otras instituciones que no ameritan subsidios y que también lo tienen. O sea, en términos de transporte en la República Dominicana es mucha tela por la que hay que cortar. Entonces, esto es una situación obligada que llama al Estado dominicano, al gobierno, al Estado por también el asunto de la ley, que podría entonces ayudar a regular toda esta situación, pero además también el gobierno por su parte, los empresarios por su parte, los choferes por su parte también, para que tomen en cuenta que nosotros, los usuarios del transporte, lo que queremos es estar en paz, estar tranquilos, sentir garantía en términos físicos, pero también en ese mismo sentido calidad en el servicio. Juan, mira, un día yo estaba en un almuerzo con don Pepín Corripio, que don Pepín, vamos a asociar. Usted dirige la parte administrativa como buen gerente que es. Nosotros le pedimos a la autoridad que no existe en este país, porque aquí hay 10 instituciones que se solapan una sobre otra en materia de transporte, y Pepín me dijo, no, ya nosotros fuimos transportistas y quebramos, porque el transporte urbano no es rentable. Él podrá decir otra cosa, pero yo sé que él va a mantener su palabra, porque fue un almuerzo que se lo dije. La onza cobra 65 pesos, entre lo que le aporta el gobierno, 1.100 millones anuales de presupuesto, y lo que le cobra al pasajero. Los transportistas tienen una tarifa por los 25 pesos. En este medio, precisamente donde estamos, tienen anuncios en una ruta modelo en este país, que no la tiene ni la onza, ni siquiera la podemos comparar con una ruta de Miami o de Nueva York, con Wi-Fi, con internet, con todo, cámara, aire acondicionado. Sin embargo, eso no ha servido para que el gobierno se estimule a ayudar a esos transportistas, solamente a organizarlos. ¿Qué es organizarlos? Paradas. ¿Quién tiene que organizar? ¿Los transportistas las paradas? No, es una competencia del Estado. Ahora, cuando no aparece quien regule, la gente se autorregula solo. Ahora, esa ruta no es como los carros que está dando a través de muchos diputados y a través de muchos dirigentes, y ahora le quieren ya la cuadra a una central sindical, el gobierno, y como exonerado
todo. Esas guaguas no vienen como viene todo lo que compran los hoteleros, exonerado hasta el último centavo. Esas guaguas no vienen como vienen más de 20 mil millones de pesos de gasoil subsidiado al sector empresarial que está justamente en CONE y que nadie sabe dónde va a parar ese gasoil, sino al mercado subterráneo. Esas guaguas vienen pagando todos los impuestos. Que hay que mejorar el servicio, y eso es la 27 de febrero, pero al gobierno no le interesa ver eso, porque el gobierno, igual que el sector empresarial, andan detrás de ellos controlar el transporte, no para brindar un buen servicio, porque ¿acaso brinda el gobierno y el CONE buen servicio en los hospitales? Brinda a los que tienen un seguro médico, el CONE, sus clínicas, un buen servicio. Los que tienen medicina, que venden medicamentos, brindan un buen servicio. No, este país está patas arriba y hay que voltearlo patas arriba. Y el transporte es parte de lo que hay que resolver. La situación que hay en el transporte, lógicamente, que amerita organización, eso no se da para la ruta para el interior. Ahora, ¿quiénes son los dueños de las rutas del interior? Para que aquí quede claro, son los mismos transportistas de la ruta de la capital. ¿Quién dirige de aquí a San Pedro de Macorís? Por ejemplo, Guido Cabrera, diputado junto con ustedes, junto con Junior allá en Higüey. Guido Cabrera es diputado igual que ustedes y dirige una ruta de transporte de alta eficiencia a San Pedro de Macorís, donde nos acaban de asesinar a un chofer. Sí, no sabemos todavía quién fue ni cómo fue, lo desaparecieron prácticamente. ¿Quién dirige esa ruta? Honestamente la dirijo yo. Una ruta con aire acondicionado, con alto nivel. No hay otros. Ahora, lo que pasa es que el sector transporte en la capital, el Gran Santo Domingo, produce cerca de 200,000 empleos. Somos el mayor productor de empleos después del gobierno en este país, por encima del CONE. Y los choferes ganan más que lo que ganan los empleados del CONE, en más de un 90%, porque son dueños de su propia inversión, dueños de sus carros, o de sus guaguas, o de sus turnos, con raras excepciones, pero en más de un 70%. Esa diferencia tiene ese sector. Si lo quieren tirar todo para la calle, que hagan como con los ingenios de San Pedro de Macorís, que hagan como los ingenios de Regio Vaina, que Balaguer dejó instalado, con la caña de Vallaguana, con el Boca Chica, con el Boca Chica, que lo tiren todo para la calle, que van a tener más delincuentes en el país. Pero se le va a acabar el asunto, está dándole culpa a quien no es el responsable fundamental. Si hay algo que usted va ahora mismo, para ir a Yamasá, usted encuentra carro hasta las 12 de la noche. Ahora, vaya a una clínica, es más, vaya a la Plaza de la Salud, que le pagan 12 presupuestos, lo que le pagan al Moscoso Puello. Y si usted no lleva un seguro, usted tiene que dejar un depósito para que le den a usted un tratamiento. A cualquier clínica privada de esta capital, vaya, usted no va a tener asistencia si no tiene eso. ¿Quiénes la dirigen? El CONE. Vaya a las universidades privadas para que usted vea que cobran y todas reciben subsidio del Estado. Ahora, en el caso de nosotros, emplazamos a los empresarios del CONE a que nos entreguen a nosotros los subsidios, cerca de 190,000 millones de pesos de subsidios que ellos manejan como ellos entienden, caprichosamente, entre ellos combustible subsidiado, que lo ponen en la calle a 100 pesos, miembros de ellos. Entonces, en el fondo, estamos frente a un modelo colapsado, estamos frente a un sistema altamente corrompido y de la cual la cúpula del CONE es responsable, viene siendo responsable de cuando dieron el golpe de Estado Juan Bosch, el apoyo a Trujillo, el apoyo a toda esta perversidad que existe actualmente, de la cual ellos se benefician ampliamente. En el caso de los transportistas, puede haber uno que otro, que 4 o 5 o 6. Ahora, en sentido general, los transportistas, yo se los juego cualquiera en honestidad y en trabajo en este país. Definitivamente, desde la óptica del Partido Reformista, el problema del transporte público es un problema serio en la República Dominicana. Y el primer elemento es la ausencia de un órgano rector que dirija las políticas públicas del sector transporte y que regule el ejercicio del transporte público interurbano y en las ciudades al interior de la ciudad. Hay elementos que deben extirparse del transporte público, pero para ello se necesita la acción del Estado, del Ejecutivo, como es el caso. No deberíamos tener carro de concho en la República Dominicana, no deberíamos tener guaguas voladoras, por una realidad de la carencia y de la poca rentabilidad que tienen los dueños de esas unidades para renovar su flotilla. Las intervenciones del gobierno, de los diferentes gobiernos, no de este en particular, han sido escasas y puntuales, con intereses muchas veces electorales, al tratar de renovar flotilla.
pero hace falta el de que se estirpen de una vez por todas el carro de concho, la guagua voladora y se coloque un transporte urbano, ¿verdad?, más grande, colectivo, organizado, que los ayuntamientos y el órgano rector establezcan señalizaciones y paradas claras que permitan un ejercicio del transporte público más organizado, que evite que en la ausencia de un ente rector y de regulaciones y facilidades estructurales se produzcan las acciones que se produzcan al interior de las ciudades. Es cierto, hay que reconocer que el transporte entre ciudades es un transporte mucho más organizado y son las mismas personas, los mismos sindicatos que lo manejan. El transporte entre las ciudades es bueno, compite con otras capitales del mundo, de otros países, y hay que reconocer que son los mismos elementos del transporte. Entonces hay un vacío de orden legislativo. En la ausencia de un órgano rector hay un vacío de políticas públicas y de inversión estatal para adecuar eso. También es necesario que los propios empresarios de transporte, que son están organizados muchas veces en sindicatos, también ayuden a producir la transformación. Entendemos que el CONE debe, y otros empresarios de otros sectores deben aportar ideas y soluciones ante esta problemática, que no es un cáncer, no es una enfermedad terminal, que tiene solución. Lo que ha faltado es voluntad para resolver ese problema en nuestro país. Bueno, habría que definir si el cáncer era terminal. Ellos nos dijeron cómo era. No es un cáncer. Pero la verdad es que lo es. Yo creo que el sentido de exposición de una enfermedad sobre otra, sentar al paciente y decirle, mire, ¿qué usted elige? ¿Usted quiere un cáncer? ¿Usted quiere morirse de asma? ¿Usted quiere diabetes crónica? ¿Usted se quiere morir de cáncer? Yo creo que la exposición de las debilidades institucionales que tiene el país en el orden de la no verificación de un sistema regulado, normado, eficiente, organizado en cuanto al tránsito, al transporte público en el país, es claro. Hay un nivel de focalización, digamos que disasociada de las obligaciones en el orden del transporte, y lo hemos visto en diferentes estados de discusión de este tema. Hay que organizar la parte institucional, eso es verdad, y de hecho hay proyectos de ley, como el caso del de Tobías, como el caso de iniciativas que han presentado espacios privados, como el propio caso de Uro Veras Goico, que tiene un proyecto que regula la materia como iniciativa en su campaña a diputado. Hay una serie de iniciativas que sobre la especie buscan aportarle a la institucionalidad del país un marco legal que vaya conforme a los tiempos. Eso es así, y en esa parte Ujieres tiene razón. Ahora, nosotros venir de repente y ocultar en función de que ciertamente hay debilidades en cuanto y tanto a la capacidad de respuestas de las clínicas, de los hospitales. Yo creo que no se trata de nosotros exponer un problema frente a otro. La sociedad dominicana está, en función de sus diferencias, está plagada de una defensa de intereses. Y yo creo que ahí el tema hay que llevarlo hasta el pueblo. El pueblo tiene un sistema de transporte real, el ciudadano dominicano nos está viendo. Aquí una clase importante de gente o tiene vehículos o anda en vehículo público. Entonces, de repente uno va a decir que sí, que hay como ese corredor que tienen modelo y que así son los demás. Bueno, yo creo que así hay uno y ojalá que haya muchos, pero hay una necesidad de transformar el transporte, de darle seguridad. Ninguno de nosotros quisiera ver nuestros hijos montados en el carro público que vimos hace 2 semanas, que otro chofer le quebró el brazo a uno porque ese chofer no era de esa ruta. Yo no quisiera ver a Dara Gabriela, mi hija de 9 años, montada en una guagua de la que le echaron 2 galones de gasolina y la quemaron, porque esa ruta, esa guagua estaba fuera de ruta. Yo no quisiera ver a mi hija montada en la guagua que venía de Boca Chica y que machete en mano se armó tremendo desorden. Yo no quisiera tener que mencionar cada uno de los casos que ha habido en el país, porque al final la conjunción de los errores solo nos lleva a sentarnos frente al muro de las lamentaciones. Y de eso no se trata, sino de que aportemos solución, de que el sector transporte, a través de líderes como Juan Ujieres, como el propio Guido, que tienen una vocación de liderazgo social responsable, que lo están haciendo, que dan la cara, que fortalecen sus empresas y que han establecido participación en la política. Eso es correcto, pero el debate al final tiene que ser en función de la realidad. Es un sector que maneja muchos intereses, así como produce los 200.000 empleos que dice el profesor Juan Ujieres, así también produce millones y millones de pesos. No es verdad que si fuera una vocación solo de función de quiebra, estuviera tanta gente dedicándose a eso, porque eso no es posible, porque pagan impuestos de la guagua que él trae, ya lo acaba de decir Ujieres aquí, no son exoneradas.
una buena parte de esa gente hoy hace vida política sobre la base de los esfuerzos económicos que le han producido grandes beneficios sus actividades. La hacen con esas actividades. Aquí donde quiera uno vemos líderes del transporte.